La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Nosotros sí debemos aprovechar la coyuntura electoral, estos meses que vienen, lo que queda de junio, julio, agosto, septiembre y los primeros días de octubre, para darle un gran impulso a la batalla de las ideas. Y aquí les propongo pues el papel original, el mapa para la discusión y el debate. Los objetivos históricos, la independencia nacional, les voy a poner un ejemplo, dije, de las implicaciones que tiene para nuestro pueblo la independencia nacional, porque realmente nosotros en estos años transcurridos desde 1999, después de dar innumerables batallas políticas, éticas, sociales y hasta militares, hemos independizado de nuevo a Venezuela después de 200 años. Hoy Venezuela es, políticamente hablando, un país independiente. Hemos roto las cadenas de la dependencia política y esa independencia tiene además un doble como espacio, un doble ámbito más bien, porque Venezuela hasta hace una década era doblemente dominada, doblemente maniatada, primero por el imperio yanqui y todo su aparataje de dominación, que no tiene que ver necesariamente con los marines y con las bombas, aun cuando ahora han puesto de moda de nuevo las invasiones y los bombardeos y las agresiones armadas contra los pueblos. Era lo que había aquí, la dominación imperial, era política, un Estado subordinado al poder transnacional del imperio, una economía subordinada al poder imperial de las transnacionales económicas. Incluso buena parte de nuestra identidad nacional había sido pulverizada. Pero además de ese ámbito de dominación imperial, Venezuela, ya lo dije, estaba sometida a un segundo nivel, complementario de aquel, por supuesto. Se trata de la dominación burguesa criolla. Doble mecanismo de dominación, el imperio y la burguesía. Pues nosotros hemos logrado en una década romper las cadenas de la dominación imperial y romper buena parte de las cadenas de la dominación burguesa sobre el pueblo venezolano. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com. Más que una página, una escuela política en asociación con trincheraderosas.blogspot.com. Lo que no nos atrevemos a decir aquí, lo dicen allá. El teléfono para recibir sus mensajes, el 0416-626-3300. En Twitter estamos en @ungrano de maíz y en @el arado y el mar.
y en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, Emisora Cultural de San Antonio de Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre, y en Anzoátegui, Radio Chamariapa. Tranquila, Chamariapa, estás consolidada. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Y Twitter? Muy bien. Ya está dicho. ¿Y teléfono? Está dicho todo. ¿Telegrama? También. ¿Satélite? ¿Cómo andan, che? ¿Bien? Perfecto. Che, lo del fin de semana el acto ese de la entrega de la faja, así debería llamarse, acto de entrega de la faja. En cadena nacional. En breves capítulos. Qué vergüenza, ¿eh? Horrible. Hace ya unos meses hablábamos de que necesariamente, si el gobierno seguía deslizándose hacia la derecha, iba a terminar atacando a Chávez. Y eso es lo que está ocurriendo. Con el nombre de Chávez. Sí, el nombre de Chávez. No, incluso no solo veladamente, digamos, a través de acuerdos que poco se conocen sobre cómo, o sea, lo concreto de los acuerdos con Fedeindustrias, por ejemplo, con la burguesía criolla, para llamarlo de alguna manera, en la faja, con la reversión incluso de los porcentajes en la propiedad de la accionaria en las empresas mixtas que se crearon y las creadas por Chávez. Incluso hubo un dirigente, juro que no me acuerdo, mañana si quieren decimos quién es, no es que no quiero decir quién es, pero no me acuerdo quién fue. Dijo algo así, dijo, antes con Chávez la faja, lo que se producía servía solo para lo social. Ahora con Maduro la faja sirve para lo social y para lo productivo. Van a ir en contra de Chávez. No va a faltar quien en algún momento diga, vamos a revertir todas las nacionalizaciones porque el proyecto de Chávez fue un fracaso. Es lo único que le falta decir. Es escandaloso. Pero yo no sé de qué se asusta usted o se asombra. No me asusto. No se asusta, pero se asombra. No me asombro, me escandalizo. No quiero perder la capacidad de escandalizarme. De asombro. Y de asombro. Entonces se asombra. No, pero ven acá, si no ves el plan Temir, pues. Temir decía descaradamente que Chávez era mentalidad rural y había que pasar a una vaina obrera, no sé qué. A la superación de Chávez, que era productiva, urbana. Sí. Y al pragmatismo. Pero bueno, a una inquietud que tenía Saturno, que era, ¿cómo era la cosa? ¿Qué hacían las empresas? ¿Qué hacían los empresarios privados participando en la faja del Orinoco? ¿Y con qué capital y con qué tecnología iban a participar en esa faja? Claro, eso es lo secreto de esos acuerdos, eso no se sabe. Sí, pero se supone que eso es plata que va a poner el Estado. Pero no se sabe, ya se la ha dado. Lo que pregunta, o la inquietud de Saturno, es la siguiente: ¿por qué? ¿Cuál es el prurito? ¿Cuál es la picada de no digo ni de qué? Para meter esa gente, ¿verdad? ¿Qué aportan? Aportan la espiritualidad capitalista. Se expande la ideología capitalista, es arrodillarse con las dos rodillas como Wisto frente al capital internacional, pues. Entonces, ¿a quién más van a meter? Pues meten a unos capitalistas neonatos a formar unos capitalistas, y lo importante es la ideología que se desprende. Decía un amigo suyo, James Petras. James Petras decía que más, y Lenin también, pero Lenin se lo debe haber copiado a Petras, sí. Que dice que más difunde la ideología capitalista la pequeña y mediana industria que la gran industria. Y es verdad. Sí. Mira, ahí la faja del Orinoco fue tomada por la mentalidad capitalista con esa operación que hicieron. Sí. Hoy aparece en el Correo del Orinoco declaraciones de Arle Herrera justificándose ante una supuesta derecha que no está en el gobierno respecto de que las empresas están yendo. Y dice, no se están yendo, al contrario, en la faja vienen todos, hasta Chevron. Chevron, la empresa que acaba de sacar a patadas a Rafael Correa porque contaminó toda la Amazonas, y los dirigentes nuestros, altos dirigentes, un diputado, un periodista conocido, aplaudiendo esa entrega y descaradamente. Y fíjate tú, a mediano y a largo plazo, estas empresas, entre comillas, nacionales, terminan transfiriéndole las acciones a las transnacionales, porque ya nosotros tenemos historia. Desde el inicio de la industria petrolera aquí, cuando se incorporaron los capitales, entre comillas, también nacionales, lo que buscaban era capturar la renta petrolera y después le transfirieron las acciones a las transnacionales. Sí. Bueno, ahí hay mucho que hablar, porque fíjate, hablan,
vienen a dar tubos, los tubos son de PDVSA industrial. Claro, sí. Eso sí es una para aportarle. Y son empresas nacionalizadas, la empresa ¿Cuántos tubo tubos necesitan? ¿Cuántos tubos puede hacer un pendejo de eso que está ahí con Pérez abajo? Con un torno. Nada, eso no es para eso es para la ideología. Está creando cuervos el gobierno. Lo que sí es cierto es que eso de la faja del Orinoco es una traición al legado y al comandante Chávez. sin duda. Eso está clarito ahí. Ahí está el denso audio del comandante del comienzo, donde era muy claro, decíamos, para aquellos que hablan que primero viene la etapa de la independencia nacional o la liberación nacional con los capitalistas, con la burguesía nacional, nos sacamos al imperio de encima y después con los capitalistas desarrollamos la fuerza. Bueno, el etapismo ese, Chávez dice, no, acá hay una doble independencia, así como había una doble dominación cuando llegamos, hay una doble independencia. Nos vamos a liberar y nos liberamos de las cadenas del imperialismo y ahora estamos construyendo el socialismo liberándonos de las cadenas de la burguesía. Cambiando el tercio, ¿usted sabe lo que es eso? No, pues allá no hay toreo. En Argentina no van a torear una vaca de aquella 80 litros de torear. Mire, cambiando de tercio, hay una corriente ahora que no nos quiere dejar pensar. Entonces siguen exaltando, no, la revolución se hace en la calle, en el barrio, pateando el barrio y tal. De golpe se dan cuenta que ellos son unos teóricos porque están hablando de esa teoría. Sí. El problema es el siguiente, ahorita la gran pelea de la revolución es ideológica, Saturno. También lo dice Chávez lo dice sí. Chávez en ese... No, yo te digo, pues Saturno lo dice cada momento, que es ideológico, está bien. En ese discurso dice Chávez, en este tramo que falta para las elecciones, tengo acá este programa para dar la batalla de las ideas. De las ideas. ¿Qué es lo que están haciendo? Están transformando el chavismo en una operación capitalista frente a nuestros ojos y nadie, ni los hijos de Chávez, ni los hijos de Ramírez, ni los hijos no sé de quién coño, hablan nada, se dejan. Convertían a ADECO, nadie dice nada. Señores, entonces tienen programas de televisión y programas de no sé qué, y columnas, y cosas en la radio y prestigio, para hablar pendejera. Y aquí nos están transformando, pero es que ya lo hicieron una vez, Humberto, el 23 de enero. Mira, se convirtió en la población ADECO y no se dieron cuenta cuándo, ¿eh? ¿Cuándo? Hasta el Partido Comunista andaba pidiendo que lo metieran en el pacto de Punto Fijo. Pero fíjate qué interesante. En esa misma etapa, meses más, meses menos, sale la Revolución Cubana y avanza hacia el socialismo. Nosotros aquí inventamos 10.000 excusas para no avanzar hacia el socialismo. Sí. ¿Ah? En aquella etapa. Ahorita estamos en lo mismo. ¡Ah, Dios mío! Vamos a arrancar con el texto del horror. Está viendo muchas películas argentinas. Vamos a ir con el texto rojo, Humberto. Texto rojo y subversivo que hemos intitulado El gobierno se comporta como malandro. Así no hay solución. El malandro tiene un comportamiento sui generis. Vive una mala situación y culpa a otros de sus males, a la vecina, a otros malandros, al bodeguero que no le fía, a la mamá que no le da dinero, a la vieja aquella que le echó mal de ojo, a la novia que cansada se fue para Ciudad Bolívar a casa de una tía, a la policía que le tiene la vista puesta, al empleador ocasional. La solución a sus males no está en su interior, está afuera. Y contra todos arremete con violencia, con represión. Esa es la única respuesta del malandro. En resumen, el malandro tiene la misma conducta de la ideología capitalista dominante, pero menos sofisticada, más transparente. El gobierno se comporta igual, vivimos una mala situación, pero la culpa es de todos menos del gobierno. Desde el imperio hasta unos colombianos que medio sobreviven en los barrios. Mendoza, el Dollar Today, que dicho sea de paso, el mismo gobierno los legitimó, los países vecinos, los que critican no se escapan. Esos son agentes no se sabe de qué, o son fisíparos, divisionistas. El gobierno no ve su interior. Piensa que todos los males vienen de afuera. Es que su soberbia supera a la soberbia del malandro. Pero ahí se trata que... Debería comentar los zancudos este párrafo, pero bueno, dele usted.
No, porque fíjate una cosa, eso es, y es un riesgo decirlo, un problema de clases, ¿verdad? El gobierno se comporta como la ideología de la clase marginal, si es que eso es ideología, ¿entiendes? Una mezcla de sindicalero, tracalero, de marginal, logrero y tal. Muelero. Muelero. Y pequeña burguesía rentista. Y pequeña burguesía rentista. Entonces, señor, el problema del 7, ahí está la ideología de la clase obrera, ¿verdad? La ideología que Chávez dice, soy cristiano, ahí está el cristianismo primitivo original. Siempre aclara Chávez el cristianismo auténtico. Y después dice Chávez, por cierto, hay un micro por ahí haciendo propaganda a algún programa y le recortan la otra parte. Dice, soy cristiano y asumo el marxismo, y soy marxista. Eso se lo quitaron. Sí, pero no es que sea marxista, es que es una ideología de una clase que es capaz de hacer la revolución, no la clase, la ideología. Entonces, si tú no pones esa ideología a dirigir, si tú vas a dirigir con la viveza criolla que llaman, la viveza del malandro y tal... Pero es capitalista. Por supuesto. Que dirige el capitalismo. Por supuesto, es capitalista. Entonces ahí lo que está diciendo no es ningún anatema ni nada para que se... No, es fuerte. El título es muy fuerte. No, el título es fuerte pero porque dice la verdad. Pero le decimos como Fidel, no te pido que creas, lee. Es fuerte porque los devela. Señor, ¿cómo es posible que tú llegues y formas una misión vivienda y tal, y después les metes unas tanquetas? Sí. O ves a tu gente, chico, haciendo cola, comprando una vaina y los tildas de delincuentes y les caes a perdigonazo? ¿Qué está pasando? Sí. No, tú estás comportándote como la clase marginal. Si no estás conmigo, ¿verdad? Sos mi enemigo. Eres mi enemigo, pero te caigo a palo. El grave problema que yo veo fundamentalmente es que no hay ninguna actitud para la reflexión. Sí. No hay una posición para decir, bueno, qué es lo que está pasando. Si nosotros queremos liberar a esa clase, ¿por qué ahora la atacamos? Nos vamos al fondo del problema, que es el capitalismo. Excelente, Saturno. No sé si es en esta o en una columna que viene por ahí, pero habla de que el gobierno, lo voy a decir, sí, creo que es en otra, que el gobierno está queriendo resolver a palos lo que no puede resolver con ideas. Y eso es un mal presagio, muy mal presagio. Y eso le pasa, es camino al fascismo. Eso le pasa por abandonar la vía al socialismo, por abandonar la teoría. No hay capacidad de reflexión, no hay ninguna capacidad de análisis en los dirigentes del gobierno y caen en la represión, en lo más fácil. Estragos de la traición. Sigamos con el texto, Humberto. La solución es la misma, pero con más sutileza. La violencia, la represión. O sea, la misma entre el malandro y el gobierno, una cosa así, ¿no? Es alarmante cómo el operativo de liberación OLP se va transformando. No, perdón. La misma entre el capitalismo. El capitalismo es malandro. Es un ampón. Pero no se ve, por ejemplo, en Colombia mismo y aquí mismo, sindicalista que se ponga honesto y de verdad lo matan. Sí. Sencillamente lo matan. Sí. Ahí está la construcción, los obreros de la construcción. Los sindicatos matan. El que se salga del giro, malandro, pero un malandro sofisticado. Y el capitalismo ya grande, universal, te cae a bombas atómicas. Eso es lo mismo, pero en otra escala. Y es el deber del gobierno y de los dirigentes revolucionarios, de los que heredaron el legado de Chávez, ir al fondo del problema y acabar con la cultura burguesa que está inoculada en esa clase obrera, en los pranes que están en la cárcel y en los marginales que están haciendo bachaqueo en la calle. Ese es el papel de los revolucionarios y de la vanguardia revolucionaria. Lo dijo el Che Guevara, por allá antes de irse a esa epopeya, decía, las ideas no se matan a palos. No se matan a palos. El gobierno, en lugar de estar haciendo OLP y cosas de ese, debía hacer un ministerio por la paz en los edificios de la misión viviente. Por cierto, ya hay una delegada de la paz y tal, pero se volvió eso paz. Es alarmante cómo el operativo de liberación OLP se va transformando, no en una operación contra la delincuencia, sino en una arremetida contra todo lo que el gobierno considera ilegal, incluyendo a la política. No, parece que si te ven 4 sacos de 4 paquetes de harina pan en un apartamento, eso te lo sacan y te ponen como bachaquero. Sí. Y ahora ya hay otros que están poniendo bragas por ahí.
otro alcalde de Guantánamo. Sí, no me acuerdo quién era, qué otro. Sí, lo vi ayer de una Puerto foto. de la Cruz, el alcalde de Puerto de la Cruz. No, Era la Cava. No. Se asumió. Ahora hay otro alcalde que se suma al de agarrar a los bachaqueros, ponerle sus bragas de Guantánamo y ponerlos a barrer en la calle. Parece que eso está dando buenos dividendos, porque la clase media y la pequeña burguesía lo aplaude, le parece fantástico. Como que si con esas medidas van a acabar con el desabastecimiento y la cultura ya instalada de comprar barato y vender caro. Sí, pero lo que pasa, pero eso es otra columna, ese es otro tema. Es que el gobierno no puede hacer otra cosa, sino reprimir a los sectores populares, porque el gobierno se volvió capitalista. Entonces no puede profundizar hacia el socialismo porque no es socialista. ¿Cómo justifica que meta a aquella gente en la faja y después va a pedir la propiedad social como la pedía Chávez en esos micros de TRAE, ¿verdad? E ir contra la lógica del capital? Es decir, el gobierno cayó en un dilema que lo obliga a ser hipócrita, pero eso es para mañana, será. Sí. En Bolívar hubo saqueos y movieron el instrumento represivo hacia allá. El OLP resuelve todo, como en la Cota 905, como en la Misión Vivienda, como en la Panamericana. Nadie piensa qué pasa, que el saqueo prospera, por qué la masa saquea, cuál es el vacío que la revolución deja que permite este fenómeno. No hay reflexión. La represión se transforma en la medicina, se olvida la espiritualidad, la autocrítica no existe. A nadie se le ocurrió ir allá a Bolívar, a hablar con la gente, a oírla. No, rápidamente transformaron aquello en una situación de conspiración. Acusaron a otros malandros, aparecieron los fantasmas y justifican la represión. Hay que ver el audio de Fidel de cuando están empezando una ola de saqueos en La Habana, en Parque Central en La Habana, y Fidel se va a hablarle a esa gente ya. Sí, ¿lo quieren poner ahora? Cuando lo vio que estaban rompiendo vidrieras, cuenta, y ahí mismo cuando vieron al Fidel. Vamos a poner a Fidel y a la vuelta regresamos y cerramos porque ya se nos está yendo el tiempo, ¿les parece? Vale. Fidel, vamos, siempre Fidel. Estamos en un periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. El que suelte al tigre del fascismo no se convierte en tigre. Al contrario, es su víctima. El gobierno crea las condiciones para el fascismo. Estamos seguros de que no sabe lo que hace, pero no serán perdonados. Pagarán caro y nos harán pagar su desatino. ¿Quién garantiza que esos que obtienen éxito con la violencia, que capturan aquí a un ampón, allá a un colombiano, más allá a 3 paquetes de harina, no sean los abanderados de resolver cualquier discrepancia con la violencia? ¿Quién impide que al no poder responder o explicar con argumentos una protesta no apelen al operativo? ¿Quién garantiza que no caigan en la tentación de resolver una discrepancia escrita, un blog incómodo, una columna con el operativo? El gobierno no puede seguir con la conducta del malandro. Es necesario que reflexione, que vea para adentro. Hay desaciertos graves que necesitan atención urgente. Las fallas son de diseño del rumbo, de conducta, de ideología. Si el gobierno se desliza hacia el capitalismo como en la faja del Orinoco, necesariamente tendrá que apelar a la represión. Esto no se resuelve con pañitos calientes, con dádivas de última hora, con pintar una fachada y menos con represión. No, el daño es más profundo, es en el alma de la revolución y está produciendo un mal irreversible en la población. Es necesario recuperar al comandante Chávez, que no sea nada más un recurso electoral, que sea una guía espiritual de lucha contra la lógica del capital y contra su relación económica. 0, 4, 16, 26, 3300. Esto es horror a la oligarquía.
La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.